¿Alguien ahí me puede decir si pueden ver mi pantalla? No, todavía no la he compartido, bro. Ah, bueno, permítame. Pues Fermín, ¿Qué pasó? Pues profe, no ahí traje mi la pregunta es si tarea, pueden diga. ver mi pantalla donde dice mantenimiento del motor de arranque. No, Profe, ¿nos ponemos el overall o cómo está la cosa? No, solo lo quiero dejé en ver el si carro. pueden ver ahí mi pantalla. Ir al baño, Sí, ahí profe. está. Sí, ya, profe, ya se puede ver la pantalla. Ah, bueno, estamos bien. Profe, no traje mi cuaderno. No, no hay necesidad, jóvenes. Solo ¿Sabes dónde lo tengo tirado? Profe, quiero agua. tranquilos. Solo quiero asegurarme, Ay, el chorro. quiero ver si queda, quiero ver si puedo reunir o si puedo grabar esta sesión para los que no van a poder ingresar. Sí, Mateo El ya la está Salvador, grabando, bienvenido. dice. A ver, Rolando, ha iniciado la grabación. Ya se está grabando. Sí, ya está ¿Sí? grabando, empezó a grabar. Ya está grabando. Ah, bueno, ahí estamos. Entonces, Digo yo. bienvenidos jóvenes. El día de hoy vamos a iniciar con lo que es el mantenimiento del motor de arranque. Les he tratado de avisar de que en los links que he mandado, les mandé lo que es higiene y seguridad en el taller automotriz o en la parte industrial. También les hice un video donde está hablando de la electricidad y magnetismo que se trabaja en el área mecánica automotriz. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el mantenimiento al motor de arranque. Lo único que quiero es de que ustedes puedan comprender de que solo la parte teórica es la que vamos a trabajar ahora. Yo estoy consciente de que estamos pendientes de todas las prácticas que hacen falta. Lo único que hemos podido trabajar con ustedes es la parte teórica. Eh, Antes de darle con todo, me pueden escuchar y... Fermín, ¿me pueden escuchar o Sí, no? lo ¿Sí? escucho. Ah, bueno. Bueno, Hasta Bueno, yo sí siempre, sordo lo me tengo deja. siempre les voy a preguntar y ustedes Hasta activan su sordo micrófono. me deja. Me dicen si sí me pueden escuchar. Bueno, introducción. Eh, Ahorita vamos a iniciar con lo que es el motor de arranque y ustedes pueden ver acá en este círculo, aquí le coloqué para señalar dónde está el motor de arranque. Y como introducción tenemos que el motor de arranque es un aparato robusto que requiere de un mantenimiento mínimo y tiene una larga vida útil para plantear problemas del funcionamiento. En el caso de aquel arranque del motor térmico se realiza con dificultades e incluso no llegue a producirse, será necesario verificar todos los elementos que forman el circuito de arranque, comenzando por verificar el estado de carga de la batería. Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias en la verificación de los componentes de este circuito. Entonces, en esto vamos a aprender de lo que es motor de arranque de un motor de combustión interna. Y recuerden de que cuando estábamos hablando del motor de arranque, cada vez que nosotros damos un starter, lo que hace uno al momento del starter es activar o accionar el motor de arranque, y el motor de arranque es el que gira el eje cigüeñal del motor de combustión interna para que esté en funcionamiento el motor de combustión interna, ¿ya? Entonces, alguien por ahí, tal vez Eddie tuvo la experiencia de que se les descargó la batería
Entonces lo que hizo fue empujar el vehículo y arrancarlo en segunda velocidad. Esto se puede hacer en los vehículos que son de velocidades o de caja de cambios mecánica. Entonces, en un automático no se puede. Es parte de las ventajas que tiene el carro automático. Ahora, en lo que es los vehículos de cambio, sí se puede. Alguien se queda en el camino y se le descompone el motor de arranque, pero ¿qué voy a hacer? Estoy en una parte oscura donde no hay quien me auxilie. Entonces, usted puede optar por empujar el vehículo y en segunda velocidad y le va a arrancar, y si está funcionando bien el alternador y la batería está con su carga o tiene acumulados los amperios necesarios, usted va a seguir en el vehículo funcionando y va a llegar a su casa. Entonces, esto es parte pues de lo que les estoy explicando y espero que me vayan comprendiendo. Recuerden de que si tienen algunas dudas, si quieren algunas aclaraciones, tienen preguntas, lo hacen al final. Yo voy a dejar un espacio ahí para que ustedes puedan preguntar. Entonces, acá, para continuar con la clase, las verificaciones del motor de arranque se utilizarán todos aquellos aparatos específicos que nos ayuden a encontrar la causa de la avería, los componentes defectuosos, procediendo a desmontaje y sustitución para restablecer su correcto funcionamiento. Ya muchos saben cuál es el ojo técnico del mecánico, ¿verdad? Estamos hablando del multímetro. Y con el multímetro es que nosotros vamos a hacer las diferentes pruebas para saber si realmente el motor de arranque no está funcionando. Y la otra parte que también les quería comentar era de que en el taller tenemos una lámpara de 80 voltios. Y incluso yo les voy a enseñar cómo se puede construir para que cada grupo tenga su lámpara para hacer sus pruebas. Y recuerden de que yo me enfoqué mucho en el motor de arranque porque en la evaluación certificable que les van a venir a hacer de Quetzaltenango, un ingeniero viene en primerito poder hacer medidas de los motores de arranque. ¿Qué tiene que hacer en un motor de arranque? Es desarmar, medir con el multímetro, medir con la lámpara de 80 voltios y armar el motor de arranque y hacerlo funcionar. Entonces, esa es la certificación. Entonces, por eso es que aprovechando el tiempo, yo les estoy compartiendo esto. No se preocupen por sus compañeros. Les voy a mandar el link al WhatsApp, a lo que es el Messenger de estas diapositivas. Y si quieren ingresar a la reunión así para poder, lo que va a quedar grabado, lo quieren ver también. Vamos a continuar. Dice, aunque el motor de arranque no requiere una atención especial, sí es aconsejable que cada cierto tiempo se verifique el estado general. Esto a veces resulta complicado debido a que el acceso del mismo es difícil, por lo que se aprovechará cualquier operación de mantenimiento o reparación del motor térmico, sobre todo si obligan a su extracción. Escuche, las operaciones del mantenimiento que se pueden realizar son las siguientes. Dice, la tuerca de sujeción del terminal del cable de alimentación desde la batería debe estar bien apretada. El terminal de alimentación del relé de arranque estará bien ajustado. Cuando nosotros tenemos algún tipo de problema con el motor de arranque, a veces el motor de arranque avisa cuando ya va a empezar una avería. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, a veces usted da starter o le da ignición al switch o a la llave y lo único que va a hacer es un ruido como este. Entonces, y de repente arranca. Entonces, ahí lo que está indicando es de que puede ser un falso contacto y si continúa el problema, entonces ya el motor arranca, está avisando que ya necesita el mantenimiento. Y me voy a adelantar a esto. Cuando hablamos del mantenimiento, lo que más es lo que se le va a los motores de arranque o se arruina es los carbones y lo que son los contactos, el solenoide, el bendix y etcétera. Hay otras cosas que también se arruinan del motor de arranque. Entonces, en esto tenemos que ser ahí sí que muy inteligentes para decirle al cliente cuando su motor de arranque ya está a punto de arruinarse. Entonces, antes hay que hacerle un mantenimiento. Número 2 dice que los cables no presentarán roturas o deterioro en su funda aislante.
ni están sueltos o medio cortados en su unión a los terminales. Entonces, miren, lo único que tenemos que tener aquí es vista de halcón. Tenemos que observar y tener también el multímetro, ¿verdad? Para ver si no hay rajaduras en los cables, si no están pegando con el bloque de cilindros o con la carrocería o con algún tornillo, porque entonces ahí nos hace cortocircuito. Bueno, inciso 3 dice que el motor de arranque está bien sujetado a la carcasa envolvente del volante de inercia, y después de limpiar la zona se observará que no presenta a la vista ningún tipo de efecto como grietas, fisuras, etcétera. Algo que debemos de tener en cuenta acá con lo que dice es de que a veces los tornillos se aflojan por la vibración del vehículo. A veces también sucede de que, como ya vieron que la parte del motor de arranque, y más adelante lo vamos a ver, casi lo que va pegado a la caja de velocidades y al bloque de cilindros es de aluminio, casi la mayoría, aunque hay algunos que son de metal. Entonces ahí es donde tienen que ver si no hay grietas o que ya está lisiado, que ya está a punto de quebrarse, porque entonces hay que reemplazar esa pieza. Vamos a continuar con lo demás. Dice que las escobillas... ahí vamos. Las escobillas, permítame, creo que aquí se me movió esto. Ahí estamos. Solo voy a mover esto acá. Permítame un ratito. Permítame un ratito, jóvenes. Me avisan si pueden ver ahí mi pantalla. Ahí está. Bueno. Disculpen, es que por la señal se me cortó una parte acá, una parte aquí, pero ahorita vamos a continuar. Nos quedamos en las escobillas, se encontrarán en buen estado y deslizarán suavemente. Para esta verificación se quita la tapa de protección y se tira con un gancho del... A ver si puedo moverme acá porque no me deja ver. Sí pueden ver ahí la pantalla, ¿verdad? Ajá. Bueno, entonces se tira con un gancho del muelle que la presiona. Si presenta alguna anomalía, se limpiará el alojamiento y se observará que no existe deformación o que la escobilla no está en mal estado. Miren, cuando hablamos de escobillas estamos hablando de los famosos carbones, ¿ya? Si hablamos de los vehículos Toyota, ellos traen, son contactos de bronce los que traen, pero casi la mayoría son las escobillas o carbones, ¿ya? Y lo que tenemos que verificar, y eso viene en la certificación, jóvenes, ustedes tienen que medir con el vernier cuánto de altura tiene cada carbón o cada escobilla, de igual manera los contactos, pero eso yo se los voy a enseñar en la práctica y los voy a preparar para la certificación para que venga el que venga, venga el ingeniero Hugo Cuyuch, venga el ingeniero Aníbal Morales, venga Juan Antonio López o venga Carlos Estrada, que nadie de ustedes va a tener miedo y que va a hacer lo que yo les he enseñado y lo que dice el manual para que no haya ningún inconveniente y logren certificarse. Yo sé que ahorita ustedes están con pena porque como está pasando todo esto y no hemos estado constantemente en el taller, pero sin embargo, según los jefes, que tenemos que trabajar toda esta parte práctica y recuerden que ustedes cuando los evalúen, en la parte teórica ya no la van a hacer escrita, sino que en la parte teórica lo que les van a decir a ustedes es de que tienen que explicar lo que están desarmando, tienen que explicar lo que están midiendo y tienen que explicar lo que están armando, ¿ya? Entonces un consejo que les doy y me anticipo a esto es de que no se escondan de los evaluadores, al contrario, usted levante la frente y explíqueles porque usted es el que sabe, ¿ya? Estas diapositivas yo se las voy a compartir para que ustedes las tengan porque eso les va a ayudar en mucho. Vamos a continuar. Tal vez ustedes ahí al ver mi pantalla pueden ver el motor de arranque donde tengo mi cursor. Entonces,
este es el motor de arranque, ¿ya? Y vamos a continuar con lo que dice aquí. Las escobillas se encuentran en buen estado y deslizarán suavemente. Para esta verificación se quita la tapa de protección y se tira con un gancho del muelle que las presiona. Entonces, esto está repetido, pero sigo hablando de lo que es carbones, y en el Toyota, en otros vehículos, es los famosos contactos, ¿ya? Y acá nos sigue diciendo que la longitud de las escobillas deberán ser suficientes. Si es menor de lo estipulado por el fabricante, será necesario sustituirla. Si se vuelve a colocar la misma escobilla, verificar que se monte la misma posición que tenía antes de extraerla. Entonces, miren, cuando ustedes van a desarmar, lo que tienen que tener en cuenta es en qué lugar iba el carbón o la escobilla, para, si está en las especificaciones del fabricante, poderla volver a colocar en el mismo lugar para que no vaya a haber algún tipo de ruido. Se verificarán los muelles si se mueven libremente y están en buen estado. También seguimos hablando de las escobillas. Las escobillas, para presionarse al rotor, tiene que tener un resorte de recuperación. Vamos a continuar donde dice: el colector presentará la superficie limpia y sin suciedad al mirar por las ventanas del alojamiento de las escobillas. Estamos hablando de los carbones, con una luz o linterna. En su caso se limpiará utilizando un trapo limpio que no deje hilos girando el inducido a mano. Se presenta algún defecto, será necesario extraer el motor para su verificación y reparación. Entonces, espero de que me vayan ustedes comprendiendo. Acá en la imagen, ¿alguien ahí me puede comunicar si pueden ver la imagen? Sí. Bueno, gracias, Cindy. Entonces, ¿Quién si habló? ustedes alcanzan a ver acá, miren, Hombre, este es yo el no motor de puedo ver. arranque y esta parte es el solenoide. ¿Por qué no te has puesto tus anteojos? Tal vez la señal está un poco Vine lenta a ahí con usted, prestarme los compañero. tuyos. No Bueno, vamos a tengo. seguir. Miren, acá ustedes pueden ver el solenoide y aquí pueden ver el motor de arranque. En sí es una pieza robusta, ya lo vimos anteriormente. Y este es el que ustedes, depende del evaluador, si él dice que lo tienen que desmontar, desarmar, medir y armar y montar en 3 horas, tienen que ponerse pilas. Pero si el evaluador dice que usted ya puede tener motor de arranque desmontado en el banco de trabajo, y que ahí lo va a desarmar, lo va a medir y va a armar, y ahí terminó la evaluación, pues sería magnífico para ustedes, porque se estarían ahorrando de estar quitándolo y colocándolo. Porque quitar es fácil, colocar también es fácil, ya en algunos vehículos. Pero lo único que sí es difícil es desarmar, medir y armar. Vamos a continuar. Si después de las verificaciones del circuito de arranque sobre el vehículo se determina que la avería está en el motor de arranque, será necesario desconectarlo y extraerlo de su alojamiento en el motor. Sobre el banco de trabajo se desmontará quitando los tornillos que cierran ambas tapas y se abre. Al separar la tapa delantera, se tendrá en cuenta que la horquilla une el extremo del núcleo del móvil del relé con el mecanismo de arrastre. Una vez desmontado el motor, a todos los componentes se realizarán las siguientes operaciones y verificaciones sobre cada uno de ellos. Miren, ustedes acá pueden ver todos los componentes del motor de arranque. Aquí ya se los presento así desarmado. Y dice que para hacer las verificaciones tenemos que limpiar, o sea, limpieza de los componentes, verificación del conjunto inductor o estator, verificación del inducido, verificación de las tapas delanteras y traseras, verificación del mecanismo de engrane y verificación del relé de arranque, ¿ya? Entonces, si ustedes pueden ver, les voy a ir diciendo, estas son las bobinas de campo, este es el inducido, ¿ya? Esto es el Bendix, este es el portacarbones o portaescobillas, este es donde va el cojinete, esa es la horqueta del cojinete del Bendix, este es el solenoide, ¿ya? Esto va a ser la carcasa, perdón, jóvenes, miren,
Este es el solenoide, miren, no se me van a confundir, este es el solenoide. Como dijera, creo que Eddie decía, ya no mira flores, necesitamos lentes. Pero este, miren, es el solenoide y este es las bobinas de campo, ¿ya? Para que no se me van a confundir ahí por, por la imagen, siempre tiende uno a confundirse, pero ya en la práctica ya no va a haber ese problema, sino que cada uno de ustedes van a empezar a desarmar. Por ejemplo, si Fermín desarma el portaescobillas o portacarbones, él tiene que explicar, mire, aquí está al evaluador, decirle, aquí están las escobillas o carbones, este es el portacarbones, y lo tiene que medir con su vernier, los carbones, si están todavía en las especificaciones del fabricante, las pueden volver a utilizar, y tiene que tener cuidado que donde estaba el carbón, ahí mismo tiene que volver a ingresar el mismo carbón. Ahora, si los compran nuevos, si se van a reemplazar, no hay problema en qué lugar lo van a colocar, solo si se van a volver a colocar los mismos, ahí sí hay que tener ese cuidado. Verificación de los componentes, limpieza de componentes. Una vez desmontado el motor completamente y antes de realizar las verificaciones correspondientes de los distintos componentes, es necesario proceder a su limpieza, ya que durante su funcionamiento se introduce grasa, polvo, restos de carbón debido al desgaste de las escobillas o de los carbones, ya que pueden falsear los valores y las mediciones que realicen. Bueno, ojo, si ustedes se dan cuenta acá, y esto ustedes lo tienen que hacer. Y qué bien que está esta imagen. Miren, tiene sus guantes, tiene su overall, tiene que tener su mascarilla, tiene que tener sus lentes, su overall y sus zapatos negros. Esa es una parte fundamental, jóvenes, en la certificación. Yo necesito de que cada uno de ustedes no vayan a tirar sus mascarillas. Sus mascarillas las tienen que tener, ahorita que están en uso, las tienen que lavar con FAU, con Potensol y con cloro, porque esas las pueden utilizar ustedes cuando se van a certificar. Yo tuve Y ya la con experiencia de que aceite. vieron jóvenes el año pasado de que no usaron mascarilla ni lentes y ahí les bajaron puntos, entonces perder puntos por eso como que no, entonces yo les pido de que tengan sus guantes, que tengan todo y que tengan su brocha. Miren, aquí el compañero está limpiando el inducido, aquí están las bobinas de campo, o sea, hay que limpiar todo para que no vaya a mentir la medición que vamos a realizar. Imagínense de que de repente Eddie Ardani dice, mire, mi inducido está en buenas condiciones, ya lo medí y sí me dio las mediciones y como estaba todo sucio, le mintió a la hora que va a medir el evaluador y comprueba y hay un cortocircuito, entonces ahí va a perder puntos. Entonces lo ideal es limpiar bien y hacer bien las mediciones. Vamos a continuar. Para ello se lavarán brevemente las piezas con gasolina y rápidamente se soplará con aire en una presión inferior a 5 gramos centímetros cúbicos para arrastrar las partículas de suciedad que pueden quedar y sacarlas muy bien para que no queden restos de la misma. Escuchen, jóvenes, ustedes ya conocen el compresor y el compresor junta 100 PSI, o sea, mantiene 100 PSI en el depósito. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer ahí en el reloj, colocar a 5 kilogramos centímetros cúbicos. Yo lo que he hecho, a los jóvenes les he dicho que 20 PSI para poder sopletear las piezas del motor de arranque, como también las del alternador. Entonces, ustedes pueden hacer uso del compresor para hacer la limpieza. Vamos a continuar porque el tiempo lo tenemos contado. Dice verificación del conjunto inductor o estator. Para comprobar el buen estado del conjunto inductor o estator se realizan las verificaciones siguientes. Inspección visual, verificación de la continuidad y resistencia de las bobinas inductoras. Bueno, la inspección visual, ¿qué voy a hacer? Revisar de que no vaya a estar rayado, que no va a estar que tenga algún tipo de fisura o que tenga quebrar alguna pieza. Ahora, la verificación de continuidad y resistencia de las bobinas inductoras lo tienen que hacer con el multímetro y con la lámpara de 80 voltios. Bueno, por ejemplo, yo como evaluador le digo a Fermín, quiero que me mida la continuidad de las bobinas inductoras con la lámpara de 80 voltios. Él tiene que saber usar esa lámpara de 80 voltios y me tiene que demostrar la continuidad. Si le dicen de repente a Glendy, quiero que me mida con el multímetro, ella tiene que medir continuidad en escala de ohmios
y ahí mismo le va a tirar la continuidad y tiene que medir si si tiene continuidad las bobinas inductoras. Y lo otro es verificación de aislamiento de las bobinas inductoras. Usted tiene que verificar que no va a estar en cortocircuito. ¿Y cómo me voy a dar cuenta si hay un cortocircuito? Con mi lámpara de 80 voltios, como también lo puedo hacer con mi multímetro. Bueno, dice verificación del conjunto inductor-estator. Esto también nosotros le llamamos en los talleres bobinas de campo, ¿ya? Entonces, acá me dice inspección visual. Se inspeccionará la vista que el cuerpo del inductor no presenta ningún tipo de defecto como grietas, fisuras o deformaciones anormales. Se verificará que los tornillos se sujetan, las masas polares están bien apretados y que su cara interior está perfectamente lisa y no presenta señales de roce con el inducido. Se verificará que los empalmes de unión de unas bobinas inductoras con otras están en perfecto estado. Asimismo, estarán bien alojadas en sus ranuras y la cinta aislante que la envuelve estará en buen estado. Bueno, estas bobinas de campo, ¿cómo voy a saber yo si están en buenas condiciones? Primero, una inspección visual, lo voy a revisar si no tiene algún tipo de problemas. Vamos a ver si no tiene rayaduras. Vamos a verificar si no tiene algún cable desconectado. Pero esa es la inspección visual. Ahora, para verificar si hay algún problema dentro de este inductor o estator o bobinas de campo, lo que tengo que utilizar es mi lámpara de 80 voltios para ver si hay continuidad. Y si, por ejemplo, cuando nosotros colocamos la lámpara de 80 voltios acá o con el multímetro, dice de que yo les voy a enseñar en el taller dónde es donde tiene que haber continuidad y dónde no. Por ejemplo, si yo coloco una punta de multímetro acá y coloco otra punta acá y me marca continuidad, hay cortocircuito. Pero si yo coloco la lámpara o mi lámpara de 80 voltios acá y la otra punta acá, póngale la punta roja acá y la punta negra acá y me enciende, hay cortocircuito. Si no enciende es que está en buenas condiciones, pero no se preocupen, yo les voy a enseñar en el taller cómo poderlo utilizar y se van a dar cuenta que es fácil. Y acá miren, está haciendo la verificación de la continuidad y resistencia de las bobinas inductoras. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, miren, si me dice que tengo que verlas en cada bobina de campo que tiene su cable de bronce o de cobre, entonces si me marca eso es bueno. Ahora, para ver cortocircuito y si me está marcando, entonces hay un corto, entonces ahí es donde uno tiene que ya ver cómo poder explicarle al cliente de que ya no está en buenas condiciones. Entonces, dice que la verificación de continuidad y resistencia de las bobinas inductoras, para verificar la continuidad y la resistencia de las bobinas inductoras se utiliza un multímetro colocado en ohmios. Seleccionando la escala adecuada, como estas bobinas están conectadas en serie, se tocará acá con las puntas positiva y negativa, con los extremos de entrada del relé de arranque y de salida de la escobilla positiva. Entonces, miren acá, lo que se va a ver es con las puntas de multímetro, ustedes están viendo la punta roja y la punta negra, positivo y negativo, ¿va? Pero si vamos acá, lo vamos a colocar en escala de ohmios y nosotros ya podemos verificar si tiene cortocircuito. En la certificación, jóvenes, no puedo yo fumarme la respuesta y decir como a Fermín le dio bien yo también le voy a decir que está bien. A la hora, si usted no sabe usar el multímetro y no le comprueba al evaluador de que está en buenas condiciones, puede perder puntos. Entonces, lo ideal que le he pedido mucho a los jóvenes es que aprendan a usar el multímetro, ¿ya? Y yo les voy a enseñar en el taller cómo usar el multímetro. Igual a la lámpara de 80 voltios. Dice, si el valor obtenido es infinito, significa que en algún punto existe una interrupción o corto de hilo que forma las bobinas, por tanto no existe continuidad. Se medirá la continuidad en cada una de ellas y de forma independiente para determinar lo que está cortado. Si se obtiene un valor de resistencia, se comparará con el indicador por el fabricante de su documentación técnica. Si es menor, indica que en algún punto existe cortocircuito.
entre las espiras, por lo que habrá que medir la resistencia de las bobinas de forma independiente para saber en cuál de ellas se encuentra. Entonces, miren, jóvenes, en conclusión, todo lo que está acá es de que, si en dado caso yo voy a ver continuidad en las bobinas y no me marca, es porque hay cortocircuito, ¿ya? Pero también en la lámpara de 80 voltios no me alumbra la bombilla, hay cortocircuito, ¿ya? Entonces, yo les voy a enseñar en qué puntos tenemos que exigir que sí me va a marcar continuidad, que sí me va a encender la lámpara de 80 voltios, y también les voy a decir dónde no tiene que encender la lámpara de 80 voltios y dónde no tiene que haber continuidad, ¿ya? Y así es como ustedes van a ir aprendiendo. Yo se los voy a enseñar en el taller. Lo único que quiero es de que ustedes vayan tomando ya en cuenta de que tienen que saber usar el multímetro para hacer este tipo de mediciones. Y ustedes ahí en la pantalla pueden ver cómo se están haciendo las mediciones con el multímetro. El aislamiento de las bobinas inductoras respecto al cuerpo inductor y de las masas polares se puede verificar de dos formas diferentes. Entonces ahí miren, no se asusten, ustedes pueden ver tutoriales en su casa, los que tienen internet, y los que no, pues colocar internet y poder ver tutoriales cortos de cómo se usa el multímetro, cómo poder saber si está en cortocircuito las bobinas de campo o lo que es bobinas inductoras, ¿ya? Este es un video, pero no, yo solo le di captura de pantalla para poder colocarlo aquí en mis diapositivas y que ustedes me puedan entender. Entonces dice, por medio del multímetro se coloca el selector del multímetro en la mayor escala en ohmios y se toca con una punta de medición en el cuerpo inductor con la otra en uno de los extremos de las bobinas. Si marca infinito, el aislamiento es correcto, ¿ya? Por medio de una lámpara de prueba o una lámpara con punta de pruebas, para esta verificación se colocará una punta sobre uno de los extremos de las bobinas inductoras y el otro sobre el cuerpo inductor, aplicando una tensión de 80 voltios. Si la lámpara no se enciende, el aislamiento es correcto. Entonces, yo les decía de que si pueden ver también un video tutorial de cómo usar la lámpara de 80 voltios, yo les diría que es bueno, ¿ya? Igual del multímetro, porque ustedes saben que acá es un poquito difícil explicarles cómo poder usar, pero sí les puedo dar una ilustración de la que ustedes miran en la pantalla, pero cuando regresemos al taller yo les voy a enseñar a cada uno a cómo usarlo. Qué bueno que ustedes ya tienen vehículos, que ya ahí pueden ustedes quitar el motor de arranque. Les voy a enseñar cómo hacer la prueba 1, prueba 2, prueba 3 del motor de arranque. Les voy a enseñar a usar el multímetro, les voy a enseñar a usar la lámpara de 80 voltios, les voy a enseñar cómo se le hace la inspección visual al motor de arranque. Miren que tenemos mucho por aprender. Lastimosamente vino esta pandemia y estamos así, pero no se preocupen, mientras que logre haber medicina, entonces ya regresaremos o el presidente dirá en qué momento va a dar luz verde para que regresemos y yo estoy consciente que como ustedes directo a trabajar al taller vamos a ir. Y tenemos acá inspección visual y verificaciones mecánicas. Lo que ustedes pueden ver aquí en la pantalla es el famoso inducido. Y ahorita vamos a hablar parte de eso. Dice que se inspecciona el inducido buscando defectos de los extremos del eje de apoyo en los cojinetes que no deben presentar rayaduras, golpes, señales de desgaste excesivo ni oxidación, etcétera. El cuerpo central no debe presentar señales de roces con las masas polares. Voy a tratar de ir avanzando y les voy a ir explicando y ya ustedes tendrán en su casita el momento para poder ver las diapositivas. Pero a lo que quiero llegar en esta parte del inducido es de que nosotros tenemos que verificar que los cojinetes de cada extremo estén en buenas condiciones y que el inducido no esté en cortocircuito. ¿Cómo voy a hacer yo para ver si el inducido no está en cortocircuito? Voy a utilizar mi multímetro y mi lámpara de 80 voltios, ¿ya? La inspección visual, si la tienen que limpiar bien su área de trabajo, tienen que limpiar bien el inducido para que no les vaya a mentir las mediciones. Voy a tratar de avanzar, jóvenes. Ustedes pueden darse cuenta acá que también está un reloj comparador, miren. Yo les mandé un manual de lo que es en Word, de lo que es los instrumentos de medición. Espero que los hayan leído porque esos instrumentos de medición, miren, jóvenes, es la parte bien crítica que debemos de aprender bien a utilizarlos.
yo necesito que ustedes lean ese manual en PDF. Yo lo subí a la plataforma de ahí, descárguelo. Y si no lo pudieron descargar, pues me avisa, yo se lo puedo mandar al WhatsApp o al Messenger, porque necesito que sí conozca qué es un reloj comparador, qué es un vernier, qué es un alexómetro, qué es un micrómetro, qué es un goniómetro, ¿ya? Entonces yo necesito que ustedes aprendan a utilizar también los instrumentos de medición, porque esos instrumentos los van a usar en la certificación. Entonces miren, este es un reloj comparador. Ahí lo que está viendo, una desviación, y si todo está en buenas condiciones, no hay problema. Y yo, para saber si está en buenas condiciones, que no tenga cortocircuito, voy a utilizar mi multímetro, mi lámpara de 80 voltios. Acá dice verificación de cortocircuito de las bobinas. Si ustedes se dan cuenta, acá está en una máquina, pero eso no lo tenemos nosotros. Pero con el hecho de que usted pueda usar el multímetro, usted va a saber cuando hay cortocircuito y cuando no. Por ejemplo, aquí dice el inducido sin cortocircuito. En todas las posiciones del inducido, el aparato mantiene un ruido de funcionamiento suave y continuo, y no notamos que la lámina es atraída por él. Inducido en cortocircuito, se detecta el cortocircuito si en alguna posición del inducido notamos que la lámina es atraída por él y el aparato comienza a realizar un ruido fuerte como a roncar. Miren, aquí ellos están usando un aparato, ¿ya? Pero el evaluador a ustedes les va a permitir que puedan dar a conocer si está en cortocircuito el inducido con su lámpara de 80 voltios y su multímetro. Quiero preguntarles si sí me escuchan y si pueden ver lo que estoy explicando en la pantalla. Sí, lo escucho. Bueno. De ustedes, si van a anotar ahí sus preguntas y las aclaraciones, yo se las voy a dar al final de la clase. Ahí podemos discutir las preguntas que ustedes tengan. ¿Escuchó, Fermín? Ahí prepara bien sus preguntas. Igual a los demás. Verificación con continuidad eléctrica. Miren, acá dice que para verificar la continuidad de las bobinas del inducido se utilizará un multímetro con el selector colocado en el valor más pequeño que la escala o la continuidad con el sonido. Entonces, miren, acá voy a tratar de ir rapidito. Acá miren, esto yo se los voy a enseñar. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí miren, está una punta del multímetro en un lado y la otra en el otro lado. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Viendo si hay continuidad. Si hay continuidad, vamos a decir que está en buenas condiciones. Si no hay continuidad, ahí es donde ya usted va a decir de que tiene desperfectos y por lo tanto no se puede volver a utilizar. Si ustedes se dan cuenta, ahí está todo negrito, ¿ya? Entonces lo que se tiene que hacer es limpiar con una lija fina y limpiarlo bien para que no nos vaya a mentir, ¿ya? Entonces, esto yo se los voy a enseñar, joven, no tenga pena. Ustedes en su casita van a leer todo esto, porque el tiempo se nos está cortando y de repente nos vamos a quedar a la mitad. Entonces, hablando nada más porque se descargue el celular, porque se vaya la señal, porque se terminaron mis datos. Entonces, vamos a ir avanzando, jóvenes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá está midiendo los colectores. Y eso es un punto que evalúan mucho. En el arrollamiento también les van a preguntar, entonces ustedes con su multímetro. Por eso les dije yo que el ojo técnico de un mecánico es el multímetro, ¿ya? Vamos a continuar. Acá, verificación de aislamiento eléctrico. Si ustedes se dan cuenta, acá él está midiendo acá para acá. No tiene que haber continuidad y ahorita lo vamos a ver. Para verificar el aislamiento de las bobinas y del gas del colector respecto al tambor y el eje inducido, se utilizará un multímetro con el selector colocado en el valor más alto de la escala de resistencia. Se tocará una punta de medición sobre una de las del gas y la otra sobre el tambor o el eje inducido. El multímetro deberá indicar infinito. Si marca algún valor de resistencia o pita, es porque existe continuidad y por tanto derivación, indicando que el aislamiento está defectuoso. Entonces miren, si ustedes se dan cuenta, acá tiene su aislamiento, ¿ya? Acá tiene aquí es donde pasa la corriente en el colector, y acá miren, es toda la parte donde no tiene que haber continuidad, porque si hay continuidad,
es porque está en cortocircuito. Si esto, a la hora de colocar acá esta punta y esta otra de la lámpara de 80 voltios y enciende la bombilla, hay cortocircuito. Ahí no debería de encender la bombilla. Y ustedes pueden ver ahí en la pantalla, dice también puede utilizarse una lámpara conectada en serie con una punta de medición de un cortocircuito con una tensión de 80 voltios. Realizando la verificación del mismo mando anterior, la lámpara no debe encender. Si lo hace, es indicativo de que el aislamiento es defectuoso. Entonces, todo eso, jóvenes, no se me asusten. Yo se los voy a enseñar en el taller por grupos y si da tiempo, pues individual para que ustedes, lo que me interesa es que ustedes aprendan. Yo he tenido la experiencia de muchos jóvenes de que tienen miedo, de que de repente lo voy a quemar, de repente no lo voy a hacer bien, de repente y empiezan muchos peros, pero yo lo que les digo es que pierdan ese miedo. Que usted lo haga y tal como yo se lo voy a enseñar, así tiene que ser porque en la certificación nos van a hacer tambalear, les van a decir, bueno, usted está seguro que está midiendo ahí, está seguro de lo que me está diciendo. ¿Por qué me dice de que no debe de encender la lámpara? A ver dónde me lo puede comprobar. Entonces recuerden que nosotros tenemos que pedir el manual del sistema eléctrico y también el manual del sistema electrónico, porque así usted le dice mi manual lo dice. Enséñeme, pues usted le muestra y ahí le está demostrando que usted tiene la convicción de que así es y punto. ¿Por qué? Porque lo leí en mi manual y así me lo enseñaron. Entonces, ellos lo que van a estar es de que usted en un momento se sienta inseguro y diga, porque sí, ese porque sí ya le quitó puntos. Entonces usted dice, así y así es y así lo hice en mi manual y así me lo enseñaron y aquí está la prueba. Entonces ahí no va a haber un problema, usted va a continuar con sus puntos. La idea en la certificación es de que todos vayan acumulando puntos. Ustedes en este momento todos tienen 100. En la evaluación ahí van a ir descontándoles a ustedes, entonces la idea es mantener esos 100. Me refiero a la certificación en la evaluación práctica. Profe, ¿y este examen se va a hacer Dice, una evaluación o qué? sí, la evaluación a la hora de certificarse es de que ustedes uno por uno van a pasar a hacer todas estas pruebas del motor de arranque y las tienen que realizar así como están en estas diapositivas y así como se los voy a enseñar. Y el ¿Pero este año? evaluador, no, va a ser el otro año. O de repente el tercer año, porque ya vieron que ahorita nos vamos a atrasar mucho porque no pueden venir ellos el otro año si no hemos visto toda la parte práctica. Entonces no tengan pena. Vamos a continuar. Dice que vamos a verificar las tapas delanteras y traseras. Inspección visual. Sobre ambas tapas se realizará una inspección visual para tratar de detectar defectos superficiales en las mismas como deformaciones, grietas, fisuras, roces, etcétera. Entonces está hablando de estas tapas. Miren, aquí tenemos una, aquí tenemos otra. Estas, tal vez por acá en estos tornillos tenemos que verificar de que no vaya a estar teniendo algún tipo de grietas o rajaduras, ¿ya? Entonces, esto es muy importante de que le hagamos una inspección visual. Ahí no va a medir, no, que ahí una inspección visual es la que va a hacer. A veces que el recalentamiento del motor hace que se rajen o tengan rayadura las piezas, ¿ya? Vamos a continuar con lo demás. Verificación de los portaescobillas o portacarbones, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá está el portacarbones y aquí está una punta del multímetro color negra que es negativa y una punta de color rojo que es positiva. Entonces lo que está midiendo ahí es continuidad y acá lo dice la teoría, los portaescobillas positivos están unidos por medio de un aislamiento de la tapa trasera del motor. Se verificará que presentan buen aspecto y no están deformados o rotos. Las escobillas deben realizar de forma suave y libremente. Entonces, para continuar acá se los voy a resumir así explicado. Acá está haciendo uso del multímetro. También puede hacer el uso de su lámpara de 80 voltios y lo que va a ver es continuidad. Usted va a colocar una punta acá y la otra en el extremo de la escobilla o del carbón y tiene que haber continuidad si usa el multímetro. Si va a usar la lámpara de 80 voltios tiene que encender la bombilla. Si no enciende es porque tiene un problema el carbón o la escobilla. Y si enciende es porque está bueno. En conclusión, usted al evaluador le va a decir, bueno, sí, me encendió la lámpara y dio la bombilla,
está en buenas condiciones, se puede volver a utilizar. Igual en el multímetro, si marca continuidad, se puede volver a utilizar. Ahora, si no marca, entonces ahí es donde ustedes van a decir, hay que reemplazarlo. ¿Y por qué? Porque ya está en malas condiciones. Entonces, todo eso ustedes lo van a ir aprendiendo también en el taller. Ahorita a ustedes les voy a compartir esa diapositivas para que ustedes lo puedan ver y leer en su casa. Y ahí está, seguimos con lo que es las escobillas o los carbones. Miren, ustedes se pueden dar cuenta de que acá ellos están, acá se están desmontando porque hay que desmontarlos para hacer la medición. Y si se dan cuenta acá tiene tapaderitas y esas son las que hay que desmontar, y si es necesario, si le dice que hay que quitar o desarmar completamente, pues no tengan pena, hay que hacerlo. Lo único que para reemplazar las escobillas o carbones yo les voy a enseñar, hay que hacer uso del cautín para poder quitar la soldadura y para poder soldar también a la hora de colocar los nuevos. Verificación del mecanismo de engranaje. Si ustedes se dan cuenta acá, estamos ya hablando del mecanismo de engranaje y hablando del piñón o el bendix. Dice, la verificación del mecanismo de engranaje se limitan a la inspección visual de los distintos elementos que lo forman para detectar los defectos superficiales apreciables a la vista como son. El piñón presentará buen estado general de los dientes que no deben presentar deformación. Entonces, miren, jóvenes, acá lo que nos está pidiendo es de que este bendix no tiene que estar barrido, ni tiene que estar quebrado parte de los dientes, ni muy filudo, como le llamamos, porque si no, lo único que hace es barrerse en la corona del volante de inercia. Entonces, acá, miren, lo que tenemos que verificar es que esté en buenas condiciones el piñón o el bendix, el cojinete, las horquillas, ¿ya? Vamos a continuar, dice, el dentado helicoidal interior del manguito no presentará deformaciones, desgastes, etcétera, y deslizará suavemente sobre el mismo dentado del eje de inducido. Entonces está hablando de esto, mire, porque a veces esto se quiebra, y si se quiebra solo hace ruido y no nos va a arrancar el vehículo, o sea, no va a dar el starter. El mecanismo de la rueda libre debe funcionar correctamente, bloqueando el piñón en el sentido de arrastre y desbloqueando el sentido contrario. El mecanismo de la rueda, entonces estamos hablando de esto. Que tengan en mente que de esto estamos hablando. Dice, el anillo de anclaje de la horquilla y de esta misma no presentarán ningún defecto apreciable y el muelle de empuje estará en buen estado. Miren, si ustedes se dan cuenta, esto aquí adentro trae un muelle o un resorte de recuperación. Entonces eso en el taller, jóvenes, lo vamos a desarmar completamente y lo vamos a ver y vamos a comprobar si es cierto lo que dice la diapositiva. Acá, miren, realizar las siguientes verificaciones. Estamos verificando acá, miren, que si haya continuidad. Dice que el aspecto exterior, o sea, hablando de la parte de afuera, se buscarán defectos apreciables a la vista, como puede ser el aislamiento agrietado, tornillos y terminales de alimentación torcidos o roscas en mal estado, extremo de enganche de la horquilla correcto. Entonces, miren acá lo que está viendo el solenoide, ya más adelantito vamos a hablar del solenoide, es de verificar que sí esté en buenas condiciones y que sí tenga continuidad, porque ahí es donde entra la corriente. Ahí es donde va a accionar el motor de arranque. Y si se dan cuenta, en toda esta parte, claramente ustedes lo van a leer ahí despacio, van a ver qué otras cosas puede presentar a la hora de decir de que ya no está en buenas condiciones. Entonces, jóvenes, espero de que ustedes hayan aprendido. Y ya les dije, si tienen dudas, ahorita vamos a ver cómo la resolvemos. ¿Me pueden escuchar ahí? ¿Podemos resolver las dudas, jóvenes? ¿Aló? Aló, buenas tardes, vengo a ofrecer pizza. No sé si alguien tiene alguna pregunta, y yo sé de que ustedes se me asustan ahí porque están detrás del celular o detrás de la laptop o de su
computadora de escritorio, pero lo único que quiero es de que ustedes aprendan la parte teórica, ¿ya? Y ya después nos corresponde la parte práctica. Entonces, si tienen dudas, con mucho gusto la podemos resolver. Por ahí me estaba levantando la mano Fermín. No sé, Fermín, si tienes ¿Yo alguna en serio? pregunta. No, todo me quedó claro. Sí, como les decía, les voy a compartir y siempre me recuerdan que les comparta esas diapositivas porque sí quiero que las tengan. Ya se va a hacer la evidencia de que ustedes tienen eso ahí y lo van a leer. Para los compañeros que no se puedan conectar, se las vamos a compartir para que ellos las puedan leer.